Hola, iniciamos el curso de sexto Matemática 1 de Economía. El curso empieza con teoría de funciones, pero empezamos por gráficos. Luego vamos a tener que iniciar una acción sobre los límites, luego la continuidad, la derivabilidad. Pero la definición de función tiene que estar clarísima porque vuelve a aparecer varias veces a lo largo del año. Aquí está el resumen de la definición de función, que va a ser rápida porque no es el objetivo la definición solamente en sí, sino su uso en las distintas aplicaciones. Recordamos de otros años. La definición de función era así: sean A y B dos conjuntos no vacíos, o sea que A es distinto del conjunto vacío, así se escribe el conjunto vacío, con un cero y una diagonal que lo atraviesa. B tampoco es un conjunto vacío. Llamaremos función f es el nombre, minúscula, f minúscula, de dominio A y codominio B al conjunto formado por todos los pares ordenados A, B, con A perteneciente al conjunto A, B perteneciente al conjunto B, pero con una condición que es central, de modo que existe único B perteneciente al conjunto B para cada A perteneciente al conjunto A. La palabra único quiere decir que hay uno y solamente uno. No puede haber más de uno y tampoco puede no haber. Es decir, necesariamente B tiene que ser un elemento del conjunto y solamente ese es el asociado al elemento A del conjunto dominio inicial. Sintéticamente, todo eso que está escrito con estas frases se abrevia matemáticamente así, en forma de conjunto. F es igual, porque es igual a un conjunto, ¿no? Y si es igual, el conjunto lo marcamos con llave antes y llave al terminar, indicando qué hay dentro del conjunto. Pero para empezar y terminar hay que saber qué es cada elemento, es un par ordenado, en donde A pertenece al conjunto A, B pertenece al conjunto B y existe, este es el símbolo de existe, único B para cada A. Esa es la definición de función. Simple. Ahora, en los cursos que se han visto hasta ahora, a las funciones no se les deja el planteo general del par a B, sino que se trata de vincular a B de alguna forma con A. Y esa forma de vínculo es la que permite escribir esto. En lo sucesivo, al elemento B lo vamos a llamar así, F, y entre paréntesis ponemos una A. ¿Qué significa esto? Se lee F de A. Se lee F de A. Así, se lee así. ¿Pero qué significa F de A? F de A es B, y B era el elemento del conjunto codominio. Entonces vamos a llamar de una manera a los elementos del dominio y de otra manera a los elementos del codominio. Los elementos A pertenecientes al conjunto A se llama preimagen. Y el elemento B perteneciente al conjunto B se llama imagen. ¿Qué significa esto? Que f de A, como es igual a B y B estaba en el codominio, f de A es la imagen de A. Esa es la conclusión importante. F de A es la imagen de A. Es la imagen de A, perteneciente al dominio.
Ahora, nuestras funciones anteriores se expresaban en función de un elemento genérico variable. El elemento genérico variable generalmente es la letra X, pero puede ser X o Y o Z o la que decida la letra del ejercicio. Cada ejercicio tiene una letra indicando cuál es la variable. Generalmente se elige la X, pero no es indispensable. Las funciones que conocemos de antes, trabajadas en tercero, cuarto y quinto, expresaban f en función de x. Se ponía así, f es f de x, así, f en función de... Bueno, en realidad eso de decir f en función de x no es correcto. Voy a corregir cómo se debe decir, porque de ahí en adelante lo necesario para poder trabajar con las funciones es saber claramente cuándo estamos hablando de la preimagen o de la imagen. Una y otra están muy emparentadas, porque uno depende del otro, la imagen depende de la preimagen. Pero en el lenguaje veloz se olvida cuál es cuál, entonces voy a sintetizar con un ejemplo cómo se escribe generalmente una función a partir de sus imágenes y cómo se debe de leer. El ejemplo es sencillo. Voy a elegir una función bastante conocida por todo el estudiante, que es una función que llamábamos cuadrática en general. Después vamos a precisar ideas porque al detenerse en las gráficas, eso tiene que estar claro, cómo se representa cada una, etc. Mi función en este caso tiene esta estructura. Por ejemplo, 3x cuadrado menos 5x más 2. ¿Cómo se lee primero? Se lee así. F es, lo escribí con mayúscula, f es la función cuya imagen, y pongo f de x es, y ahí leo el segundo miembro. Es decir, leo 3x cuadrado menos 5x más 2. Por lo tanto, 3x cuadrado menos 5x más 2 es la imagen de la función. Es decir, esto funciona como una máquina de generar imágenes. ¿Qué preciso saber con esa máquina de generar imágenes? Que es X. Es decir, ¿qué elementos tiene el dominio? Y los elementos que tiene el dominio los tengo que prefijar. En este caso, y en este curso, todos los elementos del dominio, sí o sí, van a ser números reales. Todos. Es decir, este curso de Matemática 1 de sexto año es íntegro de números reales, o sus aplicaciones, pero siempre números reales. No hay ningún otro número. En general, así que en general, a menos que se aclare lo contrario, X es un número real, en general. Ahora, a veces ese número real hay que ver cuándo se puede elegir o no. No siempre puedo elegir cualquier número real. En este tipo de funciones sí puedo elegir cualquier número real. Pero cuando haya denominadores tenemos crisis con la existencia, cuando hay logaritmos también, y cuando hay radicales de índice par también. Entonces eso se va a ver luego, pero por el momento siempre el número que quede va a ser un número real. Dentro de lo que pueda elegir de un dominio, siempre va a quedar un número real. ¿Cuál es el dominio que voy a elegir para esta función? Se anota así, D sub f, que esto quiere decir dominio y debajo escrito chico f, indicando de qué función busco el dominio.
El dominio de esta función va a ser nada más que estos números. Voy a poner tres números. Uno es menos 2, el otro es 1 y el otro es 1/2. Esos son los tres números que forman el dominio. Los únicos tres. Podría haber elegido otros. Elegí esos por comodidad. Bien, ¿cómo hacemos para calcular las imágenes que se obtienen con estas preimágenes? Porque al indicar dominio, cada uno de estos números es una preimagen. Fácil, tenemos que sustituir la X por cada uno de estos números. Entonces, con ese dominio dice buscar la función. Parece una pregunta que no está bien hecha. Porque todos creemos que la función es 3x cuadrado menos 5x más 2. No. La función es un conjunto de pares ordenados. Por lo tanto, para buscar la función necesito conocer cada uno de los pares. Y para generar esos pares tengo que calcular uno por uno. Y el cálculo es así. La imagen de menos 2, la primera imagen. Menos 2 es la preimagen. O sea, pertenece al conjunto dominio. F de menos 2 es 3 por menos 2 al cuadrado. Acá siempre hay lío de escritura, hay que tener cuidado. Porque si dejo 3 menos 2 cuadrado y lo leo así, esto está, al número 3 le quito el cuadrado de 2. No estoy haciendo eso. X está elevado al cuadrado y X es menos 2, por lo tanto, para indicar que elevo menos 2 al cuadrado y nada más que eso, pongo el paréntesis. Lo mismo pasa cuando sustituyo menos 2 cuando cambio la X por menos 2. Si pongo menos 5 menos 2, no queda claro qué está haciendo el menos 5 con el menos 2. Y si lo dejo así, está restando. Cuando lo que tengo que hacer es multiplicarlo. Y luego le sumo 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Este número es 4. 3 por 4, 12. Luego, menos 5 por menos 2 es más 10. Más 10, más 2. Total, 12 más 10, 22, más 2, 24. Quiere decir que la imagen de menos 2 es 24. Seguimos la imagen de 1. La imagen de 1 es lo mismo cambiando X por 1. Esto es muy fácil porque cambiar por 1 va a dejar nada más que los coeficientes en la sustitución. Porque 1 es el neutro multiplicativo, su cuadrado sigue siendo 1, 3 por 1, 3, 5 por 1, 5, más 2. Observo que la sustitución por 1 deja nada más que los coeficientes, sus operaciones sencillas. 3 más 2, 5, menos 5, 0. La imagen de 1 vale 0. ¿Cuánto vale la imagen de 1/2? Bueno, esto es un poco más trabajoso. La imagen de 1/2 es 3 por 1/2 al cuadrado menos 5 por 1/2 más 2. Acá hay que trabajar con operaciones con fracciones, conocidas de antes. 1/2 al cuadrado, esta cuenta solamente es 1/4. Así que el resultado es 3 por 1/4 menos 5/2 más 2. Esa es la imagen obtenida, que no queda así. Generalmente se trabaja buscando denominador común. Y eso lo hacemos en la clase siguiente porque tengo que hacer unos comentarios sobre lo que hice hasta acá y cómo se agrupan los datos.